Bien, al final llegamos. ¿Por qué digo al final llegamos? Porque esta serie tuvo en el medio Semana Santa, tuvimos la visita el domingo pasado de nuestro querido Víctor Chirico, y la idea era poder estar cerrando esta primera parte o esta primera serie que habla puntualmente de Dios como el creador, pero también como el origen de todas las cosas. Permitime, de alguna manera, darte un poquito de información con respecto a esto que veníamos hablando. Hoy estamos cerrando la primera de una serie, va a haber otras series. La próxima, por ejemplo, tiene que ver con el Hijo. Esta primera serie que tiene que ver con el Padre la estamos culminando hoy. Y la idea o la intención es afirmar nuestra fe. Decíamos en la escuela bíblica por qué creemos lo que creemos. Y obviamente la respuesta que podamos tener a esa pregunta es más que significativa. De ninguna manera el tema va a estar agotado con respecto al Padre, por ejemplo. Estamos cerrando una serie, pero yo creo que no vimos ni un granito de arena de lo que realmente tiene que ver con lo que es Dios, ¿sí? Es simplemente un poco de información. Por eso en mi oración es que con lo poco que hemos podido compartir, lo poco que hemos visto, nos ayude a conocerlo un poco más, pero especialmente que nos movilice, que ponga en vos y en su iglesia la inquietud, el anhelo, la curiosidad por aprender más de Él. Y que no te quedes con lo que podamos compartir, ya sea en la escuela bíblica, aquí en un mensaje, sino que sea una cuestión de necesidad tuya de aprender y conocer cada vez más a este Dios amante, creador del universo. Como ya dijimos, no estamos estudiando el credo de los apóstoles, pero inspirados en la reflexión teológica del credo, recorremos las bases del Evangelio para cuestionarnos, y uso precisamente la palabra a propósito, cuestionarnos por qué creemos lo que creemos. Como un llamado a dejar atrás una religión superficial y que podamos caminar hacia una fe madura, activa, y que se revela o se manifiesta contraculturalmente. Tu fe, si no es contracultura, le está faltando algo. Tu fe en el Señor, tu fe en Cristo, si no se mueve en contracultura, replantéate qué tipo de fe estás teniendo. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, el príncipe de este mundo, Satanás, es el que gobierna. Y culturalmente hablando, socialmente hablando, todo va a intentar alejarte de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso, en fe y por fe, tu manera de vivir no queda otra opción que sea en contracultura. Vas a vivir al revés del mundo. Vas a vivir en contrasentido de lo que el mundo establece, dice o estima que es lo correcto. Esto quizás hace 3 o 4 décadas atrás no se notaba tanto, porque el mundo relativamente tenía valores, principios, una ética que estaba bastante parecida o maquillada como hasta bíblica. Si te pones a pensar un poquito, la Constitución en su momento fue establecida con fundamentos o principios bíblicos. Bueno, la sociedad ha dejado a Dios, es más, Nietzsche dijo que Dios está muerto. Con lo cual para la sociedad, este Dios en el cual vos estás depositando tu vida, en el cual estás confiando, al que querés conocer, es alguien que no es relevante, importante y hasta cuestiona su existencia. Por eso tu fe tiene que ser en contracultura. Decir yo creo no se trata solo de creer, sino que se trata de poder vivir lo que creo. No alcanza con decir sí yo creo. Decíamos en uno de los domingos, los demonios creen y tiemblan. Con lo cual no es sí yo creo, no, tenés que vivir lo que estás creyendo. Tenés que transitar cada día en fe eso que decís que es lo importante en tu vida. Y en los 4 domingos anteriores lo que pudimos ver es que la Biblia en ningún momento intenta demostrar la existencia de Dios. Vimos que el cristiano acepta por fe la existencia de Dios, pero no es una fe ciega, no es una fe cuadradita que no tiene argumento. Vimos también que Dios es incomprensible, pero es conocible. No nos da nuestra mente
limitada para comprender y entender el tamaño, la dimensión, quién es Dios, pero eso no quiere decir que no podamos conocerlo. También hablamos de que conocemos a Dios como nuestro Padre, que la Biblia está llena de referencias hacia Jesús, donde Él nos transmite esta idea de la paternidad de Dios Padre como algo dominante, como un eje, una directriz en toda la palabra. Y dijimos también que Dios es todopoderoso, que no hay límites a la autoridad y al poder de Dios, que nada escapa de su control. Y algo muy interesante que quizás está bueno poder repetirlo, es que Dios tiene poder sobre su poder. A veces tener poder, no a veces, casi siempre el hombre lo termina corrompiendo. En Dios no pasa esto. Dios tiene poder sobre su propio poder. Y eso es algo que te invito a que lo puedas reflexionar, pensar, estudiarlo, mirarlo en la semana, buscar del Señor en la semana sobre esto, pero es importante. Él tiene poder para destruirnos por nuestra desobediencia. Pero Él limita su poder y en vez de darnos lo que merecemos, nos da gracia, amor y misericordia. Hoy vamos a reflexionar, quiero invitarte a que me acompañes en lo que la palabra revela con respecto a Dios y nuestra identidad. Hoy quiero acompañar, que vayamos juntos, acompáñame por favor, a que nuestra identidad como hijos de Dios pueda ser establecida, pueda ser recordada. Juan 1:12, dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El cristianismo es una historia de reconciliación con nuestro Padre. Una reconciliación que está al alcance de todo aquel que cree y que quiere formar parte de la familia de Dios. Esta historia de reconciliación no es un esfuerzo nuestro. Nosotros hemos roto la relación con Dios. Nosotros le hemos fallado a Dios. En el pasado, en el presente y lamentablemente, seguramente, vamos a seguir fallando en el futuro. La reconciliación no tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer, sino que es la iniciativa y el mover de Dios de acercarse a nosotros mediante Jesús a través del camino de la cruz. Hay quienes rechazan esta historia o esta posibilidad de reconciliación, pero también hay quienes la creen y la reciben. Juan 1:10 al 13 dice que vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, hablando de Jesucristo. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Versión NTV. Nosotros no llegamos a ser salvos, no alcanzamos la gracia y la misericordia por iniciativa propia. Decíamos recién en la clase de escuela bíblica que lo único que puede convencernos de juicio, de justicia y de pecado es el Espíritu Santo. Yo en mi carnalidad, en mi humanidad, en lo que yo soy, no puedo darme cuenta que necesito de Dios. Y si me doy cuenta es porque el Espíritu me lo reveló y puedo buscarlo porque Él me está demostrando su amor. Creer es sinónimo de recibir a Jesús. No es estar de acuerdo con una idea. No es alinearme detrás de ciertas posturas. Creer es sinónimo de recibir a Jesús en tu vida. Creer es sinónimo de ¿qué? De nacer de nuevo. No físicamente, no de una madre, sino nacer espiritualmente de nuevo en Él. Creer es volvernos a Dios por medio de la cruz. Ahora, ¿cómo afecta lo que creo en mi vida cotidiana? Está buenísimo. Creer es sinónimo de recibir a Jesús. Muchos aquí lo hemos hecho. Déjame decirte, si no lo hiciste, te estás perdiendo la mejor decisión de tu vida. Creer es sinónimo de nacer de nuevo. Muchos aquí lo hemos hecho.
Creer es volvernos a Dios a través de la cruz y lo hemos aceptado. En Semana Santa vimos, recordamos y realmente vimos la pasión de Dios en la entrega de su Hijo por nosotros. Pero déjame decirte que si eso no afecta tu vida, si eso no se ve en el día a día, si ese creer no se manifiesta en tu relación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus compañeros de trabajo, hay una parte importante que está faltando. Hay algo que se está de alguna manera como quedando y no está acompañando este creer que se manifiesta o se ve en el día a día, en las vivencias que tengamos. Sin duda que creer tiene que afectar tu vida. Tener una correcta comprensión de quién es Dios me va a poner en una correcta perspectiva de quién soy yo. ¿Sabes por qué a veces tenemos ideas medias raras sobre nosotros? Porque el único que puede realmente darnos identidad es Él. Y cuando no estamos en sintonía con Él, tenemos una imagen distorsionada de Él, pero a su vez de nosotros mismos. Dios es el creador, yo soy su creación. Dios es todopoderoso, yo soy limitado. Dios es Padre, yo soy su Hijo, y no porque yo lo diga, sino porque así lo dice su palabra. Ahora Jesús nos revela al Padre. Dice la palabra de Dios que Dios es sobre todo Padre. Jesús hablaba con Dios con el término arameo Abba. ¿Cómo le decía Jesús al Padre? Abba. ¿Qué significa? Decíamos que en el arameo, en el idioma original, era la forma más dulce, más tierna, más íntima que uno podía referirse a su Padre. Y Jesús usaba este término. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual podés clamar, Abba, Padre. Y Jesús nos enseñó a llamarlo así, Padre. Dice Juan 20:17, yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y el Dios de ustedes. Que Dios sea Padre es algo difícil de entender para nuestra mente que no comprende el amor puro e incondicional de Dios. Decíamos en uno de los domingos que quizás, y es muy probable, que vos hagas referencia o de alguna manera te hagas la idea de ese Dios Padre traspolando la realidad con tu Padre terrenal. Y si tuviste un Padre terrenal ausente, quizás en eso lo ves a Dios como ausente. Y así lo podés, de alguna manera, como cada uno, armarse su propia idea de quién es este Dios Padre. En demasiadas ocasiones, la gente tiene una imagen distorsionada de Dios. ¿Por qué? Por malas experiencias o por la sencilla razón de nuestra condición pecadora. A veces le echamos la culpa a Dios de un montón de cosas cuando somos responsables nosotros. El concepto bíblico que vemos en Jesús, de Dios como Padre, tira por el piso, deshace cualquier idea de un Dios alejado de la humanidad. Es un Dios cercano, Abba. Es un Padre amante cercano. Déjame decirte que si confiamos en Él, si confiamos en su obra y en su mensaje, no tenemos otro camino más que abrirle nuestro corazón y entregarnos a Él. Y eso es precisamente lo que nos hace ser hijos de Dios. No te hace ser un hijo de Dios que te portes bien. No te hace ser un hijo de Dios que seas una muy buena persona. No te hace hijo de Dios que camines rectamente. Lo que te hace un hijo de Dios es creer lo que Él dice, abrir tu corazón y recibir a Cristo en tu vida. Y como consecuencia de eso van a venir los frutos o los resultados de comenzar a caminar rectamente, de poder ser transformado, de ser guiado por su Espíritu.
Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre. En la oración del discípulo nos enseña a llamarlo Padre nuestro. Señor, enséñanos a orar. Comienza diciendo Padre nuestro. No dice Dios, Yahvé, Padre nuestro. En la parábola del hijo pródigo, Jesús nos revela el carácter del Padre. ¿Cuántas veces cometemos errores y sentimos que no tenemos ganas ni de orar? ¿Por qué? Porque el Señor debe estar enojado conmigo. Porque le fallé. ¿Cuántas veces? Un montón. Y volví a fallar en lo mismo. Sin embargo, el Señor está como ese padre del hijo pródigo, esperando, anhelando que vayas hacia Él, porque quiere abrazarte y quiere darte nuevamente la identidad que muchas veces perdemos caminando por este mundo. En el Sermón del Monte encontramos en repetidas ocasiones referencia de parte de Jesús a este Dios como nuestro Padre. Y durante la pasión, en los últimos momentos, en las últimas horas de Jesús, se refleja esta relación íntima y única entre el Hijo y el Padre. Padre mío, pasa de mí esta copa. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús vino a mostrarnos al Padre. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. Juan 14:9. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Mateo 11:27. Dios no es un Dios lejano, no es un Dios ausente, no es solamente el creador del universo, es un Dios que busca relacionarse con vos. Es un Dios que puede ser revelado por medio del Hijo, bajo la dirección del Espíritu. Algo interesante es que Jesús llama a sus discípulos hermanos. La misión de Cristo es de conducir a muchos hijos a la gloria de Dios, y Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre, y por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Hebreos 2:11 NTV. A quienes oyen atentamente y hacen la voluntad de Dios, Jesús los llama hermanos. Mi madre y mis hermanos, dicen los evangelios, son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Cuando le vinieron a decir al Señor, está tu madre y tus hermanos buscándote. Y Él le dijo, ¿quiénes son? ¿Sabes quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que oyen la palabra y la obedecen. Luego de la resurrección, Jesús le dice a María Magdalena, Juan 20:17, ve a mis hermanos y diles, yo subo al Padre y Padre de ustedes. En segundo lugar, para reafirmar esto, no solamente que Jesús nos muestra al Padre, sino que somos hijos de Dios, pero con total certeza. Quiero darte algunos pasajes. Dios es nuestro Padre, la implicación es que somos sus hijos, no porque nosotros lo digamos, sino porque así lo dice Dios en su palabra. Juan 1:12, todos los que creen en Jesús son hechos hijos de Dios, o todos los que creen en Él. Primera Juan 3:1-3 nos dice que por medio del amor del Padre somos llamados y somos hijos de Dios. Romanos 8:16, aquellos que andan y viven conforme al Espíritu, en cuyo Espíritu el Espíritu mismo da testimonio. Mateo 5:9, los hacedores de paz serán llamados hijos de Dios en el Sermón del Monte. Gálatas 3:26, por medio de la fe en Cristo Jesús, la palabra nos dice que somos hechos hijos de Dios. Gálatas 4:6, aquellos que tienen el Espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo, el cual clama dentro de ellos, Abba Padre. Ahora, no es solamente decir que somos hijos. Una de las cosas que cuando estábamos de novio con mi esposa, hoy mi esposa, siempre me preguntaba cómo serían nuestros hijos. No sé si a vos te pasó. ¿Cómo serán? ¿Qué tendrán de cada uno?
Cuando lo empezamos a ver caminar y te decían, uy, camina como vos o hace esto, todo, es como que vos decís, es increíble. Y hay videos en internet o hay cosas que son significativas de cómo a veces, obviamente son para mal, ¿no? Pero una persona que se enoja, que grita y el nene atrás viene haciendo lo mismo que el padre o que la madre. O situaciones donde el padre es violento con su mamá, con su esposa, y el niño es violento con su esposa. ¿Qué quiero decirte? Que para bien o para mal tendemos a copiar, a imitar. Y el hijo generalmente termina, quiera o no quiera, imitando o copiando cosas de su padre. Bueno, Dios desea y anhela que podamos imitarlo a Él. No solamente que seamos hijos, sino que podamos pasar tiempo con Él, conocerlo en intimidad, para poder imitarlo y para que la imagen de Él vaya transformando nuestra imagen de nosotros mismos. Obviamente nunca vamos a llegar a ser como Él, obviamente, pero eso no debe ser desalentador, al contrario, porque el desafío es cada día. El amor de un padre nos ayuda a entender el carácter de Dios, que cuida, corrige, ama, perdona, consuela, guía, provee y acompaña hacia la madurez. Aunque Dios es un Padre amoroso y cercano, también déjame decirte, no debemos olvidar que es todopoderoso, que es el creador del cielo y de la tierra, que la obra de Jesucristo hace posible que nos acerquemos, pero que no debemos olvidar que también Él pretende o espera que no lo hagamos confianzudamente. ¿Qué te quiero decir? Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Dios es un Dios de amor? Sí. ¿Es un Dios de gracia, de misericordia? Sí. Pero es Dios. Y es un Dios de justicia. Es un Dios que se merece respeto. Es un Dios que se merece honra. Es un Dios que lo entregó todo por mí. Pero que no es un evangelio de supermercado donde vos podés ir y tomar lo que te gusta, lo que querés, lo que te parece. Es un Dios completo, que demanda obediencia, que demanda rendición, que demanda arrepentimiento. Por eso tenemos que imitarlo, porque Dios quiere que dejemos de vivir a nuestra manera para comenzar a vivir como Él quiere que vivamos, obedeciéndolo y cuidando nuestra salvación con temor y temblor, con miedo. No dice eso el texto. ¿Qué significa el texto? Que obedecer a Dios lo debemos hacer con profunda reverencia, con respeto, con seriedad en medio de nuestro camino de santificación y no con un miedo paralizante. Siempre debemos recordar que no somos iguales a Dios. Nosotros estamos en la tierra y Él es nuestro Padre que está en los cielos. Pero aunque no somos iguales a Dios, eso no es excusa para que el carácter de Dios no sea formado en nosotros por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe moldear y tratar con nosotros ¿a fin de qué? A fin de que podamos intentar imitarlo a Él. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Wow, yo no me animaría a decir eso. Tremendo las palabras de Pablo. Y a veces lo dejamos como una hermosa frase, pero es lo neurálgico, lo más importante, es la columna vertebral de la vida de un cristiano. Imitar al Hijo, porque el Hijo también es el Padre. Tratar de vivir y caminar como Dios quiere que lo hagamos. Mateo 5:48, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Lucas 6:36, para vos y para mí, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La palabra te dice, imita al Señor. Aprende de Él. Que se te revele, que se muestre y que no te quede como información, como decimos cada domingo, sino que sea una realidad en tu vida.
bondadosos, si ustedes siendo malos, dice la palabra, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan. ¿Qué le estás pidiendo a Dios en este tiempo? ¿Cuáles son las cosas por las que estás orando? ¿Tienen que ver con que el carácter de Dios sea formado en tu vida? ¿Tiene que ver con que te vuelvas obediente al Espíritu? ¿Tiene que ver con que tu vida sea transformada? ¿O tiene que ver con que le pedís a este Dios de supermercado que te provea lo que te hace falta? Según yo. Según lo que yo entiendo, según lo que yo creo. Y a veces nos ponemos ansiosos y un poco más le vamos a decir al Señor, hey, ¿cuánto hace que estoy orando por esto? ¿Cuánto hace que te estoy pidiendo esto? Decíamos hoy en la clase de escuela bíblica, que a propósito no entramos muchos más, pero si querés venir, podés venir, que la realidad tiene que ver con que la palabra nos revela que ni siquiera orar sabemos, ni siquiera pedir sabemos, que necesitamos la intervención del Espíritu para que el Espíritu acomode la oración y nos diga, en realidad Él quiso decir esto, no tomes en cuenta lo que Él dijo, esto quiso decir. Porque a veces oramos egoístamente, porque a veces lo que pedimos no es lo mejor para nuestras vidas, va a ser para mayor conflicto, mayor dificultad. Por eso es necesario imitarlo a Él. Debemos aprender a vivir como hijos de Dios. Aprendamos a vivir guiados por el Espíritu. Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y es el Espíritu mismo el que da testimonio a tu espíritu de que sos un hijo de Dios. Aprendamos a depender y a hacer lo que el Padre quiere que hagamos. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si Jesús decía eso para sí mismo, necesitamos hacer lo propio y carne nosotros. ¿Qué estás viendo hacer al Padre vos en este tiempo? ¿Qué es lo que estás viendo en tu día a día hacer al Padre? ¿O tu atención está tan desenfocada que tenés que estar buscando un rato para ver qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Aprendamos a honrar al Padre. Juan 8:49, respondió Jesús, yo no tengo demonio, hablándole porque él decía que echaba a los demonios porque era parte de Belcebú. Y Jesús le responde, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. ¿En qué estamos honrando al Padre en este tiempo con nuestras vidas? ¿En qué lo estamos deshonrando? Aprendamos a obedecer y amar al Padre. Juan 14:31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, dice el Señor. Déjame decirte en esta mañana que solo Dios puede llamar a alguien hijo. Solo Él puede llamarnos hijos por su propia voluntad. Jesús es el único que puede decir, yo y el Padre somos uno. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero Jesús humildemente se llamaba a sí mismo hijo de hombre. Él sí que era hijo de Dios, pero Él se manifestaba o se presentaba como el Hijo del Hombre. Por eso nosotros también debemos mantener una actitud humilde. No es un título que alcanzamos por nosotros mismos, sino que es por pura gracia de Dios. Con toda reverencia, con toda seguridad, sabemos que el hombre y la mujer que se acercan a Dios a través de Jesucristo serán llamados hijos de Dios. Y como decíamos, es el Espíritu Santo aquel que confirma en tu vida y en la mía nuestra identidad ¿de qué? De hijos. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Si alguien tuviera que preguntarte quién sos, y en la ecuación de respuesta no puedes decir ni tu nombre, ni tu profesión, ni tu familia, ¿qué responderías? ¿Quién sos? Si tu identidad no está basada en Él, esa respuesta puede ser muy complicada. Él tuvo que llamarse hijo de hombre
para que nosotros pudiésemos llamarnos hijos de Dios. Él tuvo que llamarse hijo de hombre para que vos y yo podamos ser llamados hijos de Dios. Experimentar a Dios como Padre puede cambiarlo todo. Experimentar a Dios como Padre tiene implicaciones muy profundas en tu vida y en la mía. Nos da sentido, nos da identidad, nos da propósito, nos muestra un verdadero sentido y propósito para tu vida y para la mía, para su iglesia. Nuestra verdadera identidad como hijos de Dios lo cambia todo. Ahora, si soy un hijo de Dios, amado por Dios, permitime dejarte esta pregunta que yo me la hago para mí. ¿Por qué a veces vivo con miedo en lugar de amor? ¿Cómo puedo reflejar el carácter de Dios en mi día a día con todo lo que hago? Mi identidad como hijo de Dios me está movilizando a servir, o estoy cómodo con no hacer lo que Dios me está llamando a hacer. Los que son padres acá quizás puedan entenderme. ¿Cómo te sentís cuando le das una orden a tu hijo y sabés que no lo hizo? Una vez que se te pasa el enojo, ¿no? ¿Te sentís angustiado? ¿Tristeza? Porque amás a tu hijo y querés lo mejor para él. Y ver que tu hijo quizás no se da cuenta o no responde de esa manera, obviamente que duele en tu corazón. El Señor me llevó a preguntarme cómo está el corazón de Él cuando me está mirando a mí. ¿Qué es lo que vos estás causando en el corazón del Padre en este tiempo? Porque Él no deja de amarte. Porque el amor de Dios no se condiciona porque te lo merezcas o no te lo merezcas, porque seas bueno o no lo seas. Nosotros estamos acostumbrados a la meritocracia. Nosotros estamos acostumbrados a demostrar afecto, a amar, pero obviamente si el otro se lo merece o si realmente el otro se lo ganó. Y cuando no se lo ganó o entendemos que no se lo merece, automáticamente mostramos otra cara. Qué bueno que Dios no actúa de la misma manera. Qué bueno que el amor de Dios sobre mi vida no es porque yo me lo merezca, porque me lo haya ganado o porque tenga algún mérito. El amor de Dios para conmigo es porque sabe que no puedo ni conmigo mismo. Y porque Él decidió amarme para transformarme para su gloria. Hoy el Señor te está hablando a vos en forma personal. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, si vos tuvieras que responder, no solamente sobre tu identidad, sino también sobre aquel que te dio la identidad. ¿Cómo está el corazón del Padre viéndote transitar la vida cada día? ¿Estás robando una sonrisa? ¿Está pudiendo decir Él, ese es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia? ¿O en su corazón siente tristeza o dolor por ver cómo estamos caminando? A veces no son pecados tremendos, a veces no son aberraciones, a veces es indiferencia, a veces es falta de identidad. Cuando Él lo compró y dejó todo a nuestra disposición para vivir de una forma abundante y diferente, nos conformamos a este mundo y vivimos como el resto, como la mayoría, normal. Bueno, déjame decirte que Dios te llamó a la anormalidad. Dios te llamó a vivir diferente. Dios te llamó a que robes sonrisas, a que hinches el corazón de Él caminando, obedeciéndolo, honrándolo, glorificándolo a Él.
Creer en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, no es creer una teoría científica, es una postura, una actitud y una forma de vida ante la vida misma. Cierro con esto. Lo que creamos acerca de Dios nos va a definir qué tipo de cristianismo vamos a vivir. Lo que creas acerca de Dios va a definir lo que puedas vivir en tu fe. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Lo que creas de Dios va a definir tu personalidad, tu identidad, tu fe. Yo creo que el Señor hoy te está llamando a volver a Él. Yo creo que el Señor está llamando a tu corazón para que puedas afirmar tu identidad, para que puedas reconocerlo en todos tus caminos, para que puedas realmente en este tiempo, quizás en Él y solo en Él, hacer esos cambios que hace tanto tiempo sabes que tenés que hacer en tu vida. Carácter, relaciones, inactividad, sobreactividad, yo no lo sé. Pero sí sé que Dios hoy quiere que puedas tomar decisiones en Él para que tu vida sea transformada. Para que puedas acercarte a Él y esa identidad de hijo de Dios atraviese todos los niveles de tu vida. Para que dejemos esa triste tendencia de ser espirituales 2 horas por semana y el resto de la semana vivir como cualquier otro, siendo que fuimos llamados a vivir sobrenaturalmente. Oramos. Padre amado, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Y Señor, en esta serie que estuvimos viendo, donde pudimos, aunque sea un poquitito, tratar de profundizar, de conocer, de buscar en la palabra lo que se revela sobre ti, evidentemente la imagen, la idea, el concepto que tenemos de ti muchas veces se encuentra distorsionado, deformado o minimizado. Señor, clamamos en esta hora para que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación a nuestras vidas, para que podamos tener el concepto acertado de quién eres tú, porque eso lo va a cambiar todo en nosotros. Señor, queremos conocerte más, queremos buscarte más. Y Señor, hoy nos ponemos de acuerdo contigo y te pedimos perdón por tantas veces que vos hablaste a nuestro corazón, a nuestra mente, y de alguna manera eso lo dejamos allí en pausa, no avanzamos, no decidimos. Señor, quizás mucho de esto tiene que ver con nuestra identidad. Quizás mucho de esto tiene que ver con que no nos sentimos merecedores de la gracia, del perdón. Y la realidad es que no lo somos. No somos merecedores de nada, no somos merecedores de tu amor. Pero qué bueno es saber que vos nos amás, no porque lo hayamos ganado, no porque lo merezcamos, sino porque decidiste hacerlo. Señor, ayúdanos a poder ver al Padre como ese padre en la parábola del hijo pródigo, que lo vuelve a calzar, le pone ropa nueva, que pone ese anillo en su dedo dándole identidad, esa identidad que él había perdido, que había extraviado. Y Señor, quizás hace tiempo que caminamos contigo. Quizás tenemos toda una vida sabiendo y entendiendo estas cosas, pero nos falta realmente profundizar nuestra identidad como hijos de Dios a través de la cruz para tener cambios que hace tanto tiempo necesitamos tener. Por eso en esta hora, Señor, clamamos para que esto que pudimos estar escuchando, lo que estuvimos hablando,
pueda dar fruto y fruto en abundancia en nuestras vidas. Señor, perdón por el tiempo pasado, perdón por no tomar las cosas en serio tantas veces. Perdón por tantas promesas y palabras que te hemos dado y las hemos roto, no las hemos cumplido. Pero Señor, en esta mañana sentimos que tenemos que levantarnos empoderados en tu espíritu para poder vivir como realmente hijos tuyos, en los cuales vos puedas decir: ese es mi hijo en quien yo tengo complacencia. No porque nos ames más o menos, sino porque nuestra vida es una vida de ofrenda. Es una vida que estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que te ofende a ti, lo que daña tu corazón, lo que nos separa, lo que pone distancia. Porque estamos dispuestos en esta hora a darte prioridad. Porque a veces priorizamos tantas cosas en nuestra vida. Tenemos tiempo para todo, pero casi siempre nos falta tiempo para vos. Señor, perdón en esta mañana te pedimos. Pero no solamente queremos ser perdonados, sino que queremos ser restaurados en esto. Señor, pon en nosotros tanto el querer como el hacer. Llévanos a más, desafíanos. Señor, poné delante nuestro ese camino que debemos transitar, sabiendo y entendiendo de que no lo hacemos solos, sino que lo hacemos tomados de tu mano. Bendito eres. Te alabamos y te damos gracias porque no te cansás de nosotros, porque tu misericordia se renueva cada día y porque sabemos que si hoy estamos caídos, vos venís a levantarnos. Porque sabemos que si hoy tenemos olor a chiquero, vos ponés en nuestra vida calzado, ropa y anillo. Gracias porque eres un Padre amoroso. Señor, no nos permitas hacer nuestra imagen de vos tomando referencia de nuestro Padre terrenal. Señor, que podamos conocerte en intimidad, en profundidad, que podamos caminar con vos y que la idea, la imagen, el concepto que tengamos de ti es la revelación de la palabra, pero también lo que podemos experimentar y vivir cada día tomados de tu mano. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por las oportunidades, gracias por tu iglesia, gracias por lo que viene, porque en Cristo y solamente en Cristo, lo mejor siempre está por delante. En el nombre de Jesús, amén y amén.